Gracias, Anita. Dedito arriba. Oigan, familia, llegó el momento de platicar y de aprender sobre la mesa. Yo te pregunto a ti en casa, ¿te ha dolido alguna vez la espalda muy fuerte? ¿Has tenido el típico dolor de ciática? Bueno, si me dices que sí, tienes que tener sí o sí este libro en tus manos, que es Oro Molido, La Postura del Éxito. Es del doctor Alejandro Pérez Ángeles y aquí nos dice el sistema de 5 pasos que te ayudan al cuerpo a evitar dolores. Y hablando de los dolores, doctor, bienvenido. Hola, Carlos. Un gusto que estés con nosotros. Hablando de estos grandes dolores de espalda que de verdad nos matan literalmente, me gustaría saber qué es una hernia de disco. Muy bien, hola, muy buenos días. Buenos días, Doc. Hola, y a todos los que nos están viendo. Vamos a empezar. La medicina es sentido común. Hernia significa que algo se salió de su lugar. Nosotros podemos tener hernias a nivel del ombligo, hernias en la ingle, que es algo que se salió a ese espacio. Lo mismo pasa a nivel de la columna. Nosotros tenemos un cojín que va entre las vértebras y ese cojín, cuando se mueve de su lugar, se le llama hernia. ¿Y por qué se mueve de su lugar, doctor, el cojín? Hay varios factores que pueden producirlo. Uno de ellos, genética, la calidad con la que nacimos en ese disco, lo que nos heredaron nuestros padres. Otra, son factores que van sucediendo a lo largo de la vida, como que el mantenimiento que le damos a nuestro cuerpo o no, el tipo de actividades que tenemos, que van modificando tu postura y por lo tanto tu mala postura puede ser un factor que propicie que más fácilmente se pueda producir. Pero también hay que considerar los accidentes. Por eso esto es algo que nos lleva a saber cuándo es una hernia y cuándo no. En nuestro país, 9 de cada 10 mexicanos menores de 60 años tienen dolor de espalda. Altísimo. Es altísimo. Afortunadamente, solamente 1 de cada 4 de que tienen dolor en la espalda puede tener una hernia de disco. Esto es algo bueno, Sí, pero también a la vez es positivo. algo que tiene un riesgo. Entonces, aquí lo que hay que explicar primero es, si ya se movió el disco, ¿qué es lo que lo está moviendo? Y principalmente pueden ser las fuerzas que genera una vértebra sobre la otra, sobre ese cojín. Por lo tanto, es muy importante entender cómo está trabajando la fuerza de los músculos que amarran las vértebras. Esos lazos son como funcionan, ¿se acuerdan? Antes cuando éramos niños nosotros nos tocó todavía tener antenas de televisión en el techo. Ah, claro. Esos postes tenían alambres a los lados para tensionar y mantener el poste en el centro. Y la fuerza que teníamos que buscar en esos alambres, en esas 4 direcciones, tenía que ser la misma. Lo mismo sucede en nuestra columna. Entonces, los músculos que tenemos por la parte de adelante, por la parte de adentro, por la parte de atrás y a los lados tienen que tener un equilibrio para que le demos una acomodación correcta a las vértebras y por lo tanto que ejerzan una presión sobre el disco adecuado. Es como este cinturón que tenemos en el abdomen y hacia la Muscular. espalda. Entonces, la primera medicina preventiva sería ejercitarnos. Sí, porque Tener nosotros ya músculos fuertes. lo hemos platicado en otras ocasiones. Nosotros estamos hechos para estar de pie, no para estar sentados. Entonces, un factor que está aumentando la incidencia de problemas a nivel de columna es el cambio de actividades. Nosotros, al tener nuestro cuerpo diseñado para estar de pie y al estar más tiempo sentados, estamos modificando esas curvaturas y al modificar esas curvaturas, lógicamente desplazamos el disco más fácilmente y por lo tanto más fácilmente se producen hernias. Ahora, aquí es importante hablar de otro término que se llama herniación de disco. Una cosa es hernia de disco y otra es herniación de disco. El disco en su centro tiene un líquido. Ese líquido es muy similar, ¿se acuerdan a los chicles que comíamos antes que tienen Ándale. un núcleo? Buenísimos. Sí. Ese líquido, mientras que permanezca adentro no hay problema, pero si ese líquido se llega a salir, también se produce una hernia del disco, Se queda el disco seco, vacío. por decirlo así. Suena doloroso. Y aparte el disco se debe hacer como más plano. Exactamente, entonces disminuye el acoginamiento que da entre una vértebra y la ¿Y se otra. requiere cirugía ya cuando estás así? Cuando llega a este punto, la incidencia de cirugía aumenta. Afortunadamente el tratamiento, ¿sí? En las experiencias que tenemos, solamente 1 de cada 10 termina en cirugía. Ok. ¿Sí? La incidencia para poder resolver el problema con tratamiento conservador es muy buena, pero hay que considerar que también tiene que participar la persona que lo tiene, hay que hacer conciencia. Aquí es cuando tomamos en cuenta que la persona es parte del equipo en la atención. Claro. Si nosotros no logramos concientizar, lo estamos platicando fuera de la mesa, De nada sirve. es muy importante que usted sepa, que nos está viendo,
que usted tiene que darse cuenta qué está sucediendo en su cuerpo, porque si no, no lo va a modificar. Claro. Yo tengo dos preguntas, perdón. ¿Sería alguna edad donde estamos más propensos a esto? Y otra, ¿hay algún accidente, algún mal ejercicio? ¿Qué es lo que más provoca una de estas hernias? Primero, desafortunadamente es un padecimiento que pasa más en la edad productiva, entre los 30 y los 45 años de edad. Esto es algo muy serio porque es una de las principales causas de ausencia en el trabajo. Claro. Segunda, sí, efectivamente, hay actividades. La primera, tus posturas diarias. Claro. ¿Cuántas horas te pasas sentado en tu oficina? Ese es un factor que aumenta el problema. Segunda, ¿cuántas veces estás mucho tiempo sentado y ni siquiera aflojas los músculos antes de ponerte de pie? Mal sentado estás. O vas al gimnasio y no te das cuenta que colocaste mal las piernas y en ese momento dejas cargar peso y ¡pum! Oye, Doc, pero bueno, ok, ya sabemos lo que es la hernia. Ahora, ¿cómo sé que tengo una hernia? ¿Cuáles son mis síntomas? Porque hay Primero. ciática, hay muchas cosas. Vamos a explicarlo de esta manera. Hay dolor. El dolor tiene una característica, la ubicación. Si en las estadísticas nos hablan que cerca del 70% son hernias a nivel de la región lumbar, la espalda baja. La espalda baja es la típica, ¿no? Claro. El 30% es en el resto de la columna, entre ellos cuello. Esto nos lleva a que el principal síntoma es del punto donde está la hernia hacia abajo se pueda producir un dolor que puede ser quemante o que puede ser una sensación como si te dieran un toque. Un calambre de repente, Sí. ¿no? No, y quema, de verdad, se siente como lumbre. Como lumbre. El primer síntoma es que tú estabas bien, de momento te agachas y en ese momento sientes que te viene la descarga. Esa es la primera forma de diferenciarlo. Fuerte. Ahora, desafortunadamente, cuando ya tienes una hernia de tiempo, ese dolor lo puedes tener, pero de momento vuelves a hacer un movimiento brusco y el dolor automáticamente ¿Qué Regresa. aparece? vuelve a aparecer y se aumenta. Entonces, la primera situación es el dolor que es como que quema, como que te clavan un fierro que corre del punto donde está hacia abajo y que normalmente la aparición es abrupta, que aparece bruscamente. De la Oiga, nada. Doc, fíjese que, a ver, no lo quiero llevar la contra para nada, al contrario, pero sí me queda más claro porque hay muchísimas personas que yo conozco que se han operado de la hernia y dicen que no sirve de nada. Esto es porque ellos no asumen un equipo con el doctor y no hacen lo que tienen que hacer o porque muchas personas se niegan a la operación. Primera, hay que hacer un buen diagnóstico. Esto es fundamental. Cuando tú operas a una persona y no le revisas que tenía una pierna más corta que la otra, no atacaste el factor, que era atender Claro. que la pierna estaba más corta. Entonces, hay que identificar qué es lo que lo está originando. Segunda, situaciones de tipo genética. Si veo que su papá está jorobado, por decirlo de una manera, Claro. y el niño no hago nada para enseñarle a que no esté jorobado, entonces también me estoy involucrando. Entonces, la operación por sí sola no es el tratamiento único. Se tiene que tener un El equipo origen. de trabajo que realice varias funciones para que el resultado sea excelente. Como lo decía, afortunadamente solamente 1 de cada 10 requiere cirugía, pero ese de 1 de cada 10 muchas veces llega a la cirugía porque no se hizo una evaluación en ese La pudo haber evitado. Oiga, Claro. doctor, Haber evitado. me quedó clarísimo cómo con lo del chicle aguadito dentro. Eso pasa también en nuestras articulaciones que se van desgastando, en nuestras Sí. rodillas y todo. Entonces, ¿no se recomendaría correr? O sea, ¿no estamos hechos para correr los seres humanos? Sí, pero depende cómo lo haces, con qué lo haces. O sea, casi desde los tenis que usas, el piso donde ¿Cómo corres? Hay técnicas ¿Cómo para correr. Hay técnica para correr. Hay que enseñar a la persona a hacerlo bien. Dejamos de hacer las cosas que naturalmente veníamos haciendo. Y al dejarlas de forma natural, los hemos ido modificando desafortunadamente en forma negativa en lugar de contribuirlo a que esto nos dé bienestar. Identifiquemos qué está sucediendo en nuestro cuerpo para poder resolver algo. Oye, Doc, tú me hiciste el favor hace ratito de regalarme este gran pues libro que es un bestseller ya, La postura del éxito, y por ahí me dijeron que tienes apapachos para toda la gente que nos está viendo. Claro, no puedes señalar un problema sin ayudar. Queremos regalarles, sí, nos pusimos de acuerdo con Está la producción, bueno. 10 libros para las personas que se comuniquen, sí, ya saben cómo son los apapachos aquí, para que se metan a nuestras redes sociales y digan que quieren el libro del doctor y pues los hacemos llegar, Doc. Y algo más, ¿qué les parece si agregamos a que los que se queden con el libro les regalamos por el mes del amor y la amistad 2 consultas? O sea, Eso. por pareja. Andas muy Que amistoso. estén aquí en la Ciudad de México, por supuesto. Sí, estamos en la Ciudad de México. Oye, con un dolor fuerte de espalda, aunque estés en Monterrey, vienes para acá, ¿eh? Fácil, a Pero la usted paga el consulta. vuelo, ¿eh? Pero bueno, Gracias. oye, gracias, Doc, y muchas gracias por el libro y qué buena opción nos das a todos. doctor. Gracias, Doc. Cuídense, que es lo más importante. Eso está muy bien. Gracias, doctor.